Bueno, bueno, entonces seguimos. Entonces, bueno, hechas todas las salvedades que dijimos la vez pasada, ¿qué pasa entonces con las cetonas asimétricas? ¿Y qué pasa, cómo podemos controlar de alguna manera, evitar la polialquilación o polibromación, que ya sabemos que existe cuando trabajamos a través de enolatos, no de enoles, ¿sí? Ya vamos a ver que el medio básico vía enolatos es uno de los métodos más empleados de estos. Entonces, eh, acá tenemos en la figura una cetona asimétrica, ¿no? Etil isopropilcetona. Y tenemos dibujados dos tipos de hidrógenos, ¿sí? El hidrógeno, ahí está, no se me prendía el puntero. Hidrógeno A e hidrógeno B, entonces si esto lo tratamos con una base, vamos a tener dos tipos de enolatos, ¿sí? El enolato 1, producto de la abstracción del hidrógeno marcado como A o en rojo, o la abstracción del otro hidrógeno para dar el enolato 2. En rigor, alguno me podría preguntar que acá tenemos un enolato con este doble enlace donde el grupo alquilo está más cerca de la carga, pero también se podría obtener este otro enolato, ¿sí? Fíjense que este carbono es un carbono proquiral. Esto es simplemente para que uno vea la potencialidad que tiene todo esto. Pero bueno, los enolatos E y Z, eso solamente lo van a ver, si les interesa a aquellos, en las materias avanzadas que tiene el Departamento de Química Orgánica. Pero es interesante, ¿no? Enolato E y enolato Z. Ahora vamos a concentrarnos solamente en la regioselectividad de la reacción, ¿sí? Si se abstrae este o si se abstrae este. Entonces, este es un estudio realmente muy interesante, ya que tenemos que ver qué pasa, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que va a haber un equilibrio si uno deja evolucionar el sistema y si se alcanza el equilibrio para obtener el enolato que está marcado como 1 y el enolato que está marcado como 2. Y obviamente que esta base va a tener su ácido conjugado y estos ácidos van a tener su base conjugada. Entonces acá se hizo un experimento muy interesante, sabiendo que estos dos hidrógenos deberían tener propiedades ácido-base distintas, ya que se encontraba que había una diferencia de proporciones, ¿no? Acá tenemos un enolato menos sustituido, acá hay un enolato más sustituido, o sea que este en principio sería el termodinámicamente más estable. Entonces, fíjense, se sintetizaron o se utilizaron cetonas con cada sector de este compuesto carbonílico. Entonces, se anuló por un lado esta parte poniendo un grupo terbutilo sin hidrógenos en alfa y un hidrógeno en alfa equivalente a esta posición. Y otra molécula distinta, la que tiene el hidrógeno B, es decir, con un grupo isopropilo, y por razones netamente electrónicas, el hidrógeno A se libera mucho más rápido al medio, tiene un pK de ácido de 21,3. Y este hidrógeno, ¿sí? Por efecto inductivo, básicamente. Tenemos efecto inductivo y también tenemos este hidrógeno, el hidrógeno A está mucho más expuesto que el hidrógeno B,
porque para que se acerque la base hay cierta repulsión de Van der Waals. Entonces hay dos factores que hacen que este hidrógeno se libere al medio más rápido, y ese efecto está dado primordialmente porque al tener solamente un grupo donor de electrones en lugar de este hidrógeno hace que se libere al medio un poco más rápido que este hidrógeno B. Acuérdense por lo menos de estos valores, ¿sí? Que los hidrógenos alfa A, compuestos carbonílicos de aldehídos y cetonas, están alrededor de 20. ¿Sí? Esto es un caso muy emblemático, ¿sí? De dos hidrógenos que están muy parecidos. Entonces, si con este experimento ya sabemos que uno es 100 veces más ácido que el otro. ¿Sí? El hidrógeno A es 100 veces más ácido. Pero por otro lado, sabemos que si se abstrae el hidrógeno B, este conduce al alqueno más estable porque está más sustituido y por hiperconjugación 2, la base conjugada es más estable que 1. Pero sin embargo, el hidrógeno A se cede al medio mucho más rápido que el hidrógeno B por factores electrónicos y estéricos, ya que si uno usa una base voluminosa, le va a costar abstraer este hidrógeno porque acaba de haber una repulsión adicional. Entonces, el hidrógeno que se cede más rápido al medio, que es el caso de en el equilibrio entre bases, vamos a decir que 1 es el enolato cinético, ¿sí? Ya que esto se libera más rápido al medio, es el que se forma más rápido, mientras que el segundo enolato es el resultado de un equilibrio, ya que si bien se cede más lento, a la larga y con el tiempo, si dejamos que esto puede evolucionar, este va a ser el enolato favorecido. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahora? Miren que es muy importante esto. Entonces acá toda esta serie de equilibrios va a tener una influencia muy marcada por varios factores. Uno, la base que empleemos, ¿no? Otro, el solvente, la temperatura, y obviamente que si estamos hablando de un equilibrio, un control cinético y un control termodinámico, también va a tener influencia el tiempo que expongamos a la base y dónde nos paremos para obtener un enolato u otro. La pregunta es, ¿se puede controlar y puedo tener el enolato 1 o el enolato 2 de acuerdo a las condiciones de reacción que tengamos, teniendo en cuenta la base, el solvente, la temperatura y el tiempo? Bueno, vamos a analizarlo caso por caso en un tema que es central en la química orgánica y dependiendo de la base que utilicemos. Entonces, tenemos nuestro compuesto de referencia, que es esta acetona, ¿sí? Etil isopropilcetona, ¿sí? El hidrógeno A, sabemos que tiene pK de 21, el hidrógeno B, un pK de 23, como resultado del efecto inductivo del grupo metilo, que hace que ese hidrógeno esté unido a un carbono menos electropositivo que el hidrógeno A. Entonces, esta es una base muy conocida y que hay varios amiduros de litio, pero este en particular es el resultado de la unión de nitrógeno con litio. Estas bases en general se preparan justo antes de usar por tratamiento con la amina correspondiente, disopropilamina y butil-litio. ¿Sí? Tenemos, dentro de las más comunes está esta disopropilamina, que es una base voluminosa no nucleofílica, entonces no va a haber competencia con el carbonilo, pero el hecho de ser voluminosa también está vinculada con la capacidad de acceso a uno u otro de los hidrógenos. Entonces, es muy importante que sepamos los valores de esto.
¿no? De los hidrógenos en esta posición. Fíjense, este hidrógeno tiene un pK de 21. El ácido conjugado del disopropilamiduro de litio, es decir, de la amina correspondiente, tiene un pK de 35, o sea, es un ácido conjugado mucho más débil que estos hidrógenos. O sea, este hidrógeno se cede al medio de una manera mucho, es decir, esto cede al medio un protón, la acidez de estos ácidos es 14 ceros y 14 órdenes de magnitud tienen estos hidrógenos A o B comparado con el ácido conjugado del disopropilamiduro de litio. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Yo tengo que tratar, entonces, en solventes apróticos, es obvio aprótico porque si yo tuviese agua en presencia de esta base, cualquier donor de protones directamente destruiría esta base para dar directamente la amina correspondiente, ¿sí? El ácido conjugado. Entonces yo necesito usar bases conjugadas. Solventes apróticos. Temperaturas muy básicas, muy bajas. ¿Sí? Si bien acá está toda la información concentrada en esta parte, todo lo que vayamos a discutir vinculado a esta transparencia es central para entender la mayor parte de los procesos que vamos a ver a posteriori de esto. Y si hay alguna duda, volvemos todas las veces que sea a esta transparencia en el cual tenemos que sacarle el jugo porque tiene mucha información. Entonces, acá tenemos solventes apróticos, tenemos una acetona asimétrica, tenemos una base muy fuerte que en principio no nos debería importar de dónde viene, pero la realidad es que esto se prepara directamente de la base libre y butil litio, que es una base mucho más fuerte porque los hidrógenos de un alcano, el pK de ácido es de 45. Entonces, el butil litio alcanza para abstraer estos hidrógenos, ¿sí? Y formar el disopropilamiduro de litio, conocidos en sus siglas en inglés como LDA. Hay otras alternativas, isopropil ciclohexil amiduro de litio, diciclohexil amiduro de litio, pero la más popular de todas y lo que uno tiene a disposición en general es esto. Se vende, se comercializa LDA como tal, sólida, es muy peligroso, es muy difícil, más que peligroso, manipularla, o sea que en general esto se prepara justo antes de usar. Temperaturas de menos 78 grados. Ese menos 78 no es que sea una sutileza de que no puede ser menos 77 o menos 79. Simplemente que ese valor, cuando no existían, por ejemplo, son esas cintas refrigerantes que uno puede ajustar la temperatura hasta menos 100 grados dependiendo del solvente que recubre el balón de reacción. Ese es el resultado del equilibrio entre hielo seco y acetona. Entonces, eso se puede mantener a lo largo de muchas horas a esa temperatura y es una mezcla frigorífica que se emplea habitualmente en el laboratorio. Tener hielo seco es fácil, acetona también, entonces si uno disuelve con cuidado hielo seco en acetona, esa temperatura se mantiene por muchas horas, entonces se puede trabajar muy bien a esa temperatura de menos 78 grados. Hay mezclas frigoríficas de varios solventes con hielo seco, por ejemplo acetonitrilo, hielo seco, menos 45, etilenglicol, hielo seco, menos 15, y entonces yo puedo trabajar a muchas temperaturas. Entonces acá lo que es central es esto. pK del ácido 21 para este hidrógeno, este 23.
son 100 órdenes de magnitud, pero si trabajo a temperatura baja, con algo una base muy fuerte que puede abstraer cualquiera de los dos, pero este lo va a abstraer, si controlo la temperatura de manera tal, yo le bajo mucho la reactividad, estoy realmente haciendo que mi reacción se ralentice, se haga muy, muy lenta bajando la temperatura. Entonces, acá uso un equivalente de LDA, ¿sí? Solamente hay un equivalente. Una vez que abstraigo este hidrógeno, se forma diisopropilamiduro de litio que tiene pKa de 35. Entonces, una vez que se formó esto ya no tiene más capacidad para abstraer un hidrógeno que tiene pK de 21 y este de 35. O sea, estos electrones no van a poder abstraer ningún hidrógeno más. Entonces, a medida que un equivalente de esta base, de esta cetona, con un equivalente de esta base a muy baja temperatura en un solvente que coordina el litio también, entonces va a abstraer primordialmente este hidrógeno, una mínima cantidad de este porque compite obviamente, pero el producto principal va a ser este. Y esto queda congelado, ¿sí? Esto una vez que estoy a menos 78 grados, en un tiempo corto de reacción, con una unión oxígeno-litio que es covalente, ¿sí? Si bien está marcadamente estos electrones sigma, hay una diferencia o una densidad electrónica sobre el oxígeno muy alta, esta unión es covalente y el hecho de ser covalente hace que no tenga posibilidad de que haya un equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, esto por un lado son todos factores que suman a que esta especie esté como está dibujada acá. Entonces, oxígeno-litio, una unión covalente, no se favorece el equilibrio. Temperaturas muy bajas, tampoco favorece el equilibrio. Y lo más importante es que este pK de 35, una vez que esta base abstrae uno de estos hidrógenos, ya queda como base libre, ¿sí? O sea, es el ácido conjugado de esta base fuerte. Entonces, esto como base no puede actuar más. Esto no puede desprotonar ningún hidrógeno en esta posición a la temperatura de reacción. Entonces, de alguna manera, yo tengo esta especie y cuando uso estas condiciones de reacción con esta base en particular, acá no hay otras opciones, tiene que ser un amiduro de litio, hay varios, como les dije, diciclohexil, amiduro de litio, hay algunas variantes como el hexametil disilazano, que es el nitrógeno unido a silicio con 6 grupos metilo, que es una alternativa, pero en general tenemos a partir de amiduros de litio, porque es muy importante que una vez formada esta unión, entonces esto ya no va a competir más y no va a haber abstracción de ningún hidrógeno. Se forma entonces este enolato de litio y esto una vez que se forma y que lo haga reaccionar con otro grupo electrófilo, la cetona resultante no va a dar otra reacción hasta que no se consuma todo este enolato con el electrófilo que sea, un agente alquilante, un agente bromante, cualquier electrófilo que vamos a ver no solo son halogenuros de alquilo o agentes halogenantes, sino también compuestos carbonílicos alfa, beta no saturados, en fin, una gran variedad de compuestos orgánicos, de electrógenos. Entonces, esto es muy, muy importante, entonces que lo entendamos bien, ya que yo puedo, teniendo cetonas asimétricas, obtener esto, ¿sí? Abstraer este hidrógeno, formar el enolato cinético, e incluso si mi cetona no es asimétrica, yo también puedo obtener esto, porque de alguna manera tengo esto congelado y no hay posibilidades de polialquilación ni de polialogenación, solamente reacciona este enolato que una vez que se forme el producto correspondiente de la reacción que hacen los enolatos,
restituido el grupo carbonílico, acá en lugar del hidrógeno, con el grupo alquilo, el halógeno o el grupo que sea, esto ya no va a regenerar más enolato porque no tenemos base para hacerlo. Porque esta base que lo generaba no existe más y dio un ácido conjugado que es mucho más débil que estos hidrógenos para ser abstraídos, ¿no es cierto? Este hidrógeno necesita una base 14 veces más fuerte que esto, comparado con el hidrógeno A. Este tiene 23, el número, lo que requiere para abstraerse es realmente muy grande. Entonces, ¿cómo se consigue el enolato cinético cuando lo comparamos con un termodinámico, ¿no? Porque hay veces que yo estoy trabajando en estas condiciones y no hay posibilidad de asimetría, pero esto se usa independientemente, se usa en parte para seleccionar y también si yo quiero tener un enolato que reaccione con un solo electrófilo, que no haya posibilidades de polialquilación ni polihalogenación, como vimos que ocurre en la halogenación de cetonas, utilizando una base cualquiera, ¿sí? Donde el equilibrio no ocurre y la pequeña cantidad de enolato que se forma va reaccionando con un electrófilo cualquiera, como es una molécula de bromo o de yodo, o con un halogeno de alquilo, que muchas veces conduce a polialquilación. Bueno, ¿queda claro esto? Entonces, eso es lo que ocurre y cómo puedo controlar la formación de enolatos, ¿sí? A través de esta forma. Vamos a cambiar ahora totalmente el medio de reacción y tenemos la misma acetona, pero esta vez vamos a usar un solvente prótico con un alcohol y su base conjugada, ¿no es cierto? O, digamos, la base conjugada y su ácido conjugado. La capacidad para dar un protón del etanol, por ejemplo, de la mayoría de los alcoholes de bajo peso molecular, tiene un pK de ácido de 16, y obviamente que los valores de pK de ácido de los protones A y B se siguen manteniendo. Uno tendría que hacer algún tipo de ajuste porque el medio es distinto, pero en principio tomemos como que los dos hidrógenos, hidrógeno A rojo y hidrógeno B azul, siguen manteniendo la misma acidez. Entonces, la base como resultado del tóxido de sodio, esta es una base que si bien se comercializa, pero la mejor manera de hacerlo es tener etanol anhidro, ¿sí? El etanol que común es, el alcohol que se comercializa etanol absoluto, pero tiene 4% de agua, y en algunos momentos, cuando yo estudiaba, para hacer etanol anhidro teníamos que sacarle ese 4% de agua que destila, que no se puede evitar, no se puede purificar por destilación, ya que es una mezcla azotrópica, es decir, destila junto con el etanol, ese 4% se saca con cloruro de calcio, pero bueno, ahora el etanol absoluto se comercializa. Etanol absoluto significa que no tiene ese 4% de agua, pero no es anhidro, entonces ese etanol hay que secarlo. Hay métodos para secar el etanol, también se comercializa el etanol anhidro, pero en general es mucho mejor secarlo uno mismo, a pesar de que ahí se puede obtener directamente, cualquier solvente se puede comprar anhidro, pero en general las buenas prácticas de laboratorio indican que uno lo prepare y que esté fresco, es decir, que esas condiciones de anhidrez se consigan inmediatamente antes de usarlo. Entonces, ¿qué ocurre si tratamos el tóxido de sodio? También vamos a tener la abstracción del hidrógeno A, solvente prótico, para dar el enolato 1 que se había obtenido en estas condiciones, pero acá tenemos el contraión sodio
oxígeno, donde esta unión es iónica. Y también, si dejamos evolucionar, vamos a tener entonces el etóxido que va a abstraer al hidrógeno B para dar este compuesto. Y si dejamos evolucionar la reacción, entonces lo que se va a observar es que el compuesto principal, no quiere decir que este no se obtenga, se va a obtener una proporción que no va a ser despreciable, un poco de esta proporción, aunque sea un 10%, en general un poco más, pero vamos a obtener que es el enolato más estable, ya que es el alqueno más sustituido, entonces por hiperconjugación 2 es más estable que 1. Entonces, a lo largo del, dejando evolucionar esta mezcla a tiempo cercano a cero, ni bien comienza este tratamiento, se va a obtener primero porque este es el que se extrae más rápido, pero este es el más estable y al cabo de un tiempo este equilibrio se mantiene. Entonces, acá estamos usando un ácido que, a diferencia de esto tiene un pK de 16 comparado con 21 o 23 que tenía ¿no es cierto? Entonces, el equilibrio va a estar siempre desplazado para esto, y las especies que van a reaccionar con un electrófilo van a ser las pequeñas proporciones de 1 y de 2, favorecido el 2 porque es más estable. Estas son condiciones típicamente termodinámicas donde el producto principal es enolato más estable que también va a poder reaccionar en estas condiciones. Entonces, en condiciones de equilibrio, en general tenemos solventes próticos que muchas veces coinciden con la base, es decir, este ácido que se forma, el ácido conjugado, coincide con el solvente. Etóxido de sodio en etanol, metóxido de sodio en metanol, terbutóxido de potasio en terbutanol. El terbutóxido de potasio sí se comercializa y es bastante estable. Uno podría eventualmente hacer terbutóxido de potasio en terbutanol, pero les puedo asegurar que el potasio es un solvente realmente, un solvente. Es un elemento por su electropositividad muy difícil de manipular y bueno, los riesgos de explosión son altos y realmente es preferible usar terbutóxido de potasio. A nadie se le ocurriría en este caso usar potasio para obtener terbutóxido de potasio. ¿Sí? El terbutóxido de potasio se comercializa y es lo suficientemente estable como para manipularlo sin ningún problema. Entonces, en enolatos termodinámicos, lo que tenemos es entonces estos equilibrios, pero bueno, nosotros sabemos que este tipo de enolatos solo adicionan un electrófilo, mientras que en estos enolatos las posibilidades de polialogenación y polialquilación están presentes, ¿sí? Pero también tienen su utilidad y ya vamos a ver muchos casos particulares. Entonces, para obtener entonces equilibrio, llegar a un equilibrio donde este no va a ser el único, va a ser el producto preponderante, vamos a tener que usar solventes que den uniones iónicas con el enolato, donde la carga neta está primordialmente sobre el oxígeno, entonces el contraión tiene que ser sodio o potasio. Los solventes que utilicemos tienen que ser próticos, temperaturas largas de reacción para que se alcance el equilibrio, y bueno, entonces en esas condiciones, y en el caso que tengamos cetonas asimétricas, van a ser los productos preponderantes. Eso no implica que cualquiera de estas dos condiciones, estas o estas, se puedan utilizar en compuestos carbonílicos que no son asimétricos. Acá estamos mostrando la fortaleza y lo que se puede hacer para formar uno u otro, y después cómo obtener uno u otro en
realmente es muy amplio y se puede utilizar. ¿Alguna duda de esto? ¿Hay algo que no hayan entendido, que quiera que me explaye un poco más? Hola. Estamos Todo todos... bien, perfecto. A Por el ver chat el estamos chat. diciendo todo bien. Ah, perfecto. A ver que lo leo. Bueno, no me aparece el... A ver, paren un cachito. Bueno, no puedo ver el chat, lo miro cuando terminamos la clase y cualquier cosa lo consulto una vez finalizado. ¿Precisás que te lo lea, Juan Bautista, si no? Ah, dale, léemelo porque no lo puedo ver. Mira, no, todos dicen que no hay ningún problema, que entienden todo. Y algunos han dicho que, bueno, hay que dejar de cantar, o sea que por ahora no tienen ningún tipo de duda. Bueno, eso de dejar de cantar puede ser Pueden ser las sales de potasio. Y el potasio es complicado, pero de hecho que, no sé, traten de ir a los laboratorios donde no haya potasio metálico. Bueno, entonces, fíjense que en este sentido, como para redondear un poco la clase, bueno, vimos el caso de los enolatos y ya habíamos anticipado que eran ligandos bidentados, pero la cantidad o uno puede tomar ventaja del hecho de que sean ligandos bidentados. Pero en general los reactivos para que haya unión sobre el oxígeno son muy bajos. El caso del silicio se justifica, es la unión del oxígeno con el silicio está muy favorecida, entonces el producto de oscililación está favorecido. Insisto, esta representación es simplemente para indicar que puede ser un punto de ataque nucleofílico del enolato y que este puede ser el otro, pero esta es la especie donde uno va a dibujar de acá hasta el final del curso y de acá hasta mientras dure su vida profesional, esta es la manera de representar un enolato. Esto es una cosa que está bien sabida que no representa lo que es la estructura del enolato. Entonces, fíjense, acá tenemos otra acetona asimétrica, que es el ejemplo que está en la guía y que, bueno, eso lo van a tratar en detalle de cómo obtener uno u otro enolato, pero con tratamiento de LDA en éter o THF anhidros se va a formar fundamentalmente este enolato y este es el carbono nucleofílico para que reaccione con una variedad de electrófilos. Pero si lo trato con clorotrimetilsilano, yo puedo de alguna manera capturar este enolato y tener un silil enoléter, que es este compuesto que yo lo puedo purificar y caracterizar. Esta es una pequeña cantidad del enolato termodinámico que se obtiene producto del enolato de litio en esta posición. Esto mismo vale, por ejemplo, si yo quisiera capturar este enolato y lo trato con anhídrido acético, por ejemplo. Juan Bautista, hay una consulta por chat. Sí. Sebastián Bruno te pregunta si el que aporta más a la resonancia es el que tiene la carga más negativa en el carbono. No, al revés, el otro. Es la carga neta sobre el oxígeno. No sobre el carbono. Perfecto. No sobre el carbono. Esto es simplemente porque este es el hidrógeno que se abstrae, porque es un hidrógeno acídico,
producto de estar vecino a este carbonilo. Pero una vez que se forma esto, la carga neta sobre el carbono es mucho menos electronegativo que el oxígeno. Este tiene un peso que es mínimo y por movimiento de electrones el enolato es este. Pero esto, cuando en presencia de un electrófilo, este es el nucleófilo que actúa. Y se ve bien por el HOMO, este es cuando tenemos HOMO-LUMO, las interacciones HOMO-LUMO, el LUMO sobre ocurre por razones evidentes, tenemos un compuesto que es defectuoso en electrones, el flujo de electrones va a ocurrir del que le sobran electrones al que le faltan electrones, y eso ocurre a través, se ve bien por simetría orbital que este es el carbono, que este es el sitio nucleofílico por excelencia de los electrófilos. Cuando tenemos una afinidad como el silicio o un nucleófilo duro, un electrófilo duro como los anhídridos de ácido, estas posiciones son las que ocurren, pero son realmente muy pocos casos. Hay otros, los anhídridos, los cloruros de ácido eventualmente, pero que uno usa un anhídrido de ácido para capturar el enolato y purificarlo. Fíjense que este dato es interesante porque estamos usando como formador de enolatos trietilamina, y se van a ir formando los enolatos muy lentamente y voy capturando el enolato. Entonces yo podría llegar a capturar estos dos enolatos para dar los sililenoléteres, ¿sí? Donde está favorecido el enolato termodinámico. Estos los puedo llegar a separar, ¿sí? Los puedo llegar a separar y generar otro enolato que se comporte como se comportan los termodinámicos, los cinéticos, ¿sí? Yo puedo agarrar un enolato capturado y regenerar este enolato de litio, pero con el doble enlace acá, como vamos a ver en la próxima transparencia, y después los dejo decantar todo esto, y cualquier cosa retomamos en estas dos últimas transparencias, porque son realmente muy importantes para entender a lo largo del curso. Entonces, como ocurre con las reacciones estas que vimos de los enolatos de las cetonas, con etóxido de sodio, terbutóxido de potasio en terbutanol, con LDA yo tengo el enolato cinético. Pero ya es independiente que tenga un metilo acá o no, no importa. Yo formé el enolato de litio de este compuesto. Y le agrego un electrófilo. Y se forma esto, más esto. Como LDA dejó de existir para formar esto ya no puede generar ningún enolato más. Entonces, acá se terminó todo en estas condiciones de reacción. Esto no puede dar lugar a otros productos de alquilación. Esto lo tengo que aislar y volver a hacer el enolato si estoy trabajando con LDA. Si estoy trabajando en estas condiciones y sigue habiendo base, esto va a seguir evolucionando y puede haber productos de polialquilación que con LDA no ocurre. ¿Está bien? Entonces, piensen que esto ya es un compuesto orgánico reactivo, pero compuesto orgánico al fin. Estos tienen mucha aplicación porque yo puedo liberarlo a esto de muchas maneras y regenerar enolatos a partir de los sililenoléteres. Pero bueno, esas son reacciones que no se las podemos dar todas, pero sí algunas reacciones de las que estuvimos viendo hasta ahora que no dejan de ser interesantes porque está vinculado con este tema. Pero yo sé que es mucha información, que este tema es central, pero bueno, tengan paciencia que esto a la larga se incorpora y nos va a permitir aprovechar todas las reacciones de unión carbono-carbono que en general eran a través de equilibrios y difíciles de controlar, a poder controlarlas gracias a este pequeño elemento que es el litio, que se comporta
por más que esté arriba del sodio y del potasio, de una manera muy diferente, y que si bien la unión está fuertemente, o digamos la densidad electrónica está fuertemente ubicada sobre el oxígeno, el hecho de que sea una unión de tipo covalente hace que los equilibrios no estén favorecidos y los productos de polialquilación como productos de la base que se usa para generar estos enolatos se pueda obtener. Entonces, esto termina acá y así como usé ioduro de metilo o un halogenuro de alquilo correspondiente para introducir este grupo, esto vale para cualquier electrófilo y todo para acá. Entonces, fíjense, nosotros habíamos visto que yo puedo capturar este enolato. Y si una vez lo aíslo y lo tengo en un frasco, lo guardé, lo puse en la heladera o en el freezer, digo, uy, acá tengo un poco de esto. Entonces, si esto lo trato con metil litio, el metilo actuando como un carbanión lleva el silicio como tetrametilsilano, que es un producto de bajo punto de ebullición, y me generó otra vez este enolato, ¿sí? Yo lo tenía en un frasco, lo saco y genero esto, y tiene las propiedades necesarias iguales para hacer un nucleófilo en esta posición. Y yo tenía en otro frasco porque lo purifiqué, esto lo pude destilar, por ejemplo, y tengo este frasco. Y entonces puedo regenerar el enolato, pero en esta posición. Y no hay isomerización, porque no tengo nada que... Yo estoy trabajando a menos 78 grados, ni siquiera tengo base. Consumí todo esto. Entonces, regeneré el enolato, ¿sí? De una manera así muy regioselectiva, y acá podría usar esto para metilar esta posición, para bromar esta posición, para cualquier cosa. ¿Sí? Esto es muy interesante y que se puede hacer, e incluso con el enol acetato. Acá tengo el acetato. Fíjense, nosotros vimos el otro día las reacciones de organometálicos con ésteres. Esto es un éster bastante particular. No vimos estos ésteres que tienen este enol acetato, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si yo esto lo trato con 2 moléculas de metil litio? En realidad con 3, pero bueno. Acá, liberación del alcóxido correspondiente, que es el de litio, y después se libera acetona que reacciona con otra molécula de metil litio para dar terbutóxido. Y acá tengo esto. Esta es una curiosidad nada más, pero sepan que bueno, que se puede hacer y que yo puedo obtener incluso enolatos termodinámicos con las propiedades que tienen los que son el resultado de un enolato cinético, ¿sí? Yo sé que esto es demasiado, pero hacemos un pequeño, o retomamos un poquito el martes que viene, ya que este es un tema central y bueno, y vamos viendo las reacciones típicas que tuvieron un resurgimiento, sobre todo por los métodos espectroscópicos para poder caracterizar los compuestos, que es la reacción aldólica, que es realmente una de las reacciones más importantes de construcción que tiene la química orgánica. Y otras, obviamente. Pero bueno, esto de formación de enolatos, ahora lo vimos en compuestos carbonílicos, también es importante en derivados de ácidos, ¿sí? Todos los derivados, no los ácidos, porque igual los ácidos también se pueden abstraer y formar el enolato, pero a partir del ion carboxilato, pero bueno, se puede. Ácidos, ésteres, amidas disustituidas, nitrilos, todos pueden formar, tienen los hidrógenos alfa menos ácidos que los aldehídos y cetonas, pero sí se los puede hacer reaccionar y vamos a ver muchos ejemplos. Nos quedaba para ver
este tipo de nolatos, pero me parece que es demasiado, así que creo que si quieren hacerme preguntas, bienvenidos. Yo me puedo quedar un rato más, así que no hay problema. Así que preguntas, o si no, espero que le hayan pasado bien en la clase de problemas. Porque vienen con algunos, la mitad de ustedes está con la clase de problemas de hoy a la mañana, o del mediodía. Así que, bueno, los de la noche vayan con la mente fresca, por favor. Bueno, ¿alguna duda, chicos? Yo no tengo una duda, pero quería aprovechar y saludarlos en el Día del Profesor y feliz día. Bueno, muchas gracias. Gracias, Bueno, Daniel. así que si hay dudas, las vemos en la próxima, y si no, también tenemos el correo electrónico porque sabemos que hay menos contacto, entonces si hay cualquier tipo de dudas, pueden usar el correo electrónico oficial, así que no hay problema. Bueno, entonces, buena suerte los que tienen que ir a la noche y que hayan aprovechado la clase del mediodía, y bueno, seguimos el martes con esto, y bueno, y feliz Día del Estudiante y de la Primavera, ¿no? Gracias, profe. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Bueno, Gracias. chao, nos vemos, chicos. Feliz Día del Nos vemos. Estudiante. Nos vemos. Chao, profe, gracias.